¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta edición de Sin Vueltas, este miércoles 17 de octubre, con bastante calor, ¿eh? Pero hay una alerta, 39 era la sí, sensación. hay una alerta meteorológica, incluso en algunos sectores me imagino que habrá llovido. Falta llover para este lado todavía, que está amenazando, ¿no? Sí, amaga. Sí, amaga. Amagan. Hola, Pedro. ¿Qué tal, Felipe? ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo Mariana, están? ¿cómo te va? Bien, ¿cómo están, compañeros? Un saludo a la Bueno, audiencia. qué bueno. Bien. ¿Qué tal Sí, estuvo está la pesadita la conferencia mesa. de Guadaparque? Muy ¿Sí? interesante, sí. Se presentó esta mañana una campaña que se denomina Soy Guaraparque Sí, sí, y sí. el objetivo es, para la audiencia, digamos, sé que ustedes están al tanto, Mm. es un poco visibilizar el rol, el trabajo de ellos, que está a veces alejado, escondido en las reservas, porque cumple un rol fundamental para la preservación de los recursos naturales y sobre todo son los que dan la cara, digamos, frente al crimen organizado muchas veces, de hecho. Exactamente. Y el proyecto busca que se estudie en el Congreso un proyecto de ley que regule un poco el sector. actividad, ¿no? Básicamente todas las organizaciones que están vinculadas a la preservación de los recursos naturales estuvieron presentes, estuvo Ariel Oviedo, el Sí. ministro Ah, bueno. de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y bueno, a partir de ahora en realidad empieza el trabajo y ya hay diputados que se han Se han acercado comprometido. comunicados Ah. y ya están revisando, digamos, el proyecto que se presentó en algún momento, pero la idea ahora es un poco revisar y actualizar. Claro, bueno, Así importante es, eso. interesante. ¿Le da más atribuciones, Mariana? ¿O más Sí, potestades? En ¿Cómo sería la realidad, palabra? claro, en realidad hay que ver un poco, digamos, pero hay cuestiones que se tienen que regular. Por ejemplo, el uso de las armas en el territorio en el que ellos protegen, cosas así, porque Ujú. son civiles, bueno, pero básicamente hay guardias privados que tienen más atribuciones, digamos, acá si son, Ujú. trabajan como seguridad privada en una residencia y tienen casi más atribuciones que ellos. No, sí, ¿verdad? es una Y lo que cosa se busca increíble, es sí. como que se regule y se profesionalice también el sector, reconociendo las especificidades, porque es un trabajo muy particular Sí, que totalmente. es muy difícil de equiparar, digamos, Claro. con otros. Entonces, un poco, y fundamentalmente, perdón, cierro, exigir justicia para el caso de los dos asesinados recientemente, que ya hay 5 imputados, básicamente hace 2 meses están los imputados, se tienen nombre, apellido, dirección, GPS, pero hasta ahora la fiscalía no logró dar con Qué nadie. cosa, che, qué cosa. ¿Estaba todo bien? Saludos a Toto, tuvo que una gestión, ya mañana va a estar con nosotros, por supuesto. Así le la dicen sesión, ahora. ¿eh? Así le dicen ahora. Gestión le dicen. Una gestión. No, Esta es tu oportunidad de decir lo que dicen cuando vos no venís, Felipe. Qué No, innovador. ya está. Disruptivo. Para que vea, ¿no? Mm. En fin, una sesión en donde se tenía que tratar varios temas en la Cámara de Diputados. Ah, sí. Sí. De pronto se termina abruptamente porque, bueno, se dijo que hubo un fraude que de hecho, en fin, después con el conteo de votos pasó algo llamativo. Sí. Pero, bueno, se votó un tema importante que era, por ejemplo, elevar de delito a crimen Sí. el contrabando. De frutícolas. Exactamente. Frutos Y hortícolas. además, elevar de 5 a 10 años de pena carcelaria para el que practicare el contrabando y al funcionario que estuviera involucrado en el mismo. Ujú. Finalmente quedó así, ¿no? Así que. Bueno, y justamente este y otros temas estamos con Marcelo Rodas. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo están? Saludos Todo bien. para todos ahí. Ya. Bueno, es así, básicamente, en el tramo final, digamos, ¿no? Sí, la explicación que diste exactamente es así. Lo que se aprobó finalmente, estamos hablando de que en diputados al menos se aprueba que ya sea tipificado como crimen el contrabando específicamente y principalmente productos frutícolas y vaya, la pena carcelaria de 5 a 10 años. Obviamente, recordemos que los delitos van hasta 5 años de pena carcelaria nada más. Esto para los que la practiquen y también algún funcionario, por ejemplo, de aduanas que esté involucrado, inclusive también quien haya omitido algún tipo de aviso a las autoridades según lo que explicaban. Pero todo lo que ocurrió antes es lo que verdaderamente llamó la atención y no tanto a lo mejor también de lo que siguen habitualmente las sesiones, porque los diputados suelen hacer esto. Algunos salen, prácticamente no hay control, van al baño, van a comer algo, hacen tiempo si es que se tiene el quórum establecido. Cuando hay algún tipo de tema candente que esté empatado, por así decirlo, ingresan rápidamente e inclusive le piden a algún colega que esté atrás que vote por él. Le da como, solemos ver eso, es lo que descubrimos diputados. Él, por ejemplo, de la entrada le dice, vota, le hace un gesto. Entonces el diputado que tiene al lado procede a votar por él. Bueno, Ajá. a lo mejor ocurrió algo de esto hoy, en uno de los casos, porque 2 votos
son los que son extraños e inclusive se llamaron votos fantasma en la sesión de hoy, Pedro. No sé si te cuento ya directamente lo que pasó. Sí, Claro, por favor, claro. Marcelo. El tema es el siguiente, Marcelo, ya que estamos con porque, Sí. bueno, esta es una situación medio rara, pero si acá hubo, por ejemplo, votar por mí, entonces el que votó por el otro debe decir, sí, yo voté porque fulano tal me dijo, pero eso no Claro, pasó. claro. Simplemente para contextualizar que suelen ocurrir irregularidades habitualmente en las sesiones de ambas cámaras. ¿Qué fue lo que pasó hoy? Se trató de este proyecto del que hablábamos, presentado por Colin Soroka, el diputado colorado, que es de Colorado Añetete. En la primera votación se da un empate, 34-34, entre dos posiciones. Una la de él, que era la de elevar la pena de los 5 a los 10 años de cárcel para el contrabando, y otra presentada por otra de las bancadas que iría solamente de 2 a 6 años. Igual como crimen ya al pasar los 5 años, pero de 2 a 6 años como máximo. En ese sentido, el presidente Miguel Cuevas dice, vamos a votar nuevamente. En la segunda votación, que se da inmediatamente, ahí nomás, se da el número de 36-34 a favor de la pena carcelaria de 2 a 6 años nada más. Es decir, que pierde la iniciativa del proyectista original. Pasaron unos minutos, al parecer alguien le dijo, mira que acá hubo una irregularidad. Por ejemplo, alguien votó por el presidente del Partido Colorado, el diputado Pedro Aliana, y él no estaba. Ese es uno de los votos que ya quedó claro que no estaba en ese momento Aliana y alguien votó por él. El otro voto a lo mejor queda todavía por ser investigado y de hecho quiénes fueron los que votaron por él, ¿verdad? Ahí pide rápidamente Soroka la revisión, inclusive pide que se revisen los videos. Obviamente las acusaciones de uno y otro lado ya estaban a la orden del día en ese momento, entre colorados, liberales, las bancadas independientes inclusive. Lo que se decide finalmente luego de mucha discusión es que se vote de nuevo. En este caso, pero deben votar solamente los que ya habían votado, no así otros que ya hayan ingresado posteriormente para completar el quórum o el número correspondiente. Solamente los que ya votaron lo podían hacer. Finalmente, esta votación salió 41-35 a favor del proyecto de 5 a 10 años. Ahí con los números vos ya te das cuenta que algunos diputados entran, salen, van, vienen y no hay un control de efectivo ni una sanción. Decían inclusive en una parte de la sesión, una de las diputadas, Celeste Amarilla, decía, en el reglamento está bien claro, el que sale de la sesión tiene que decir por qué, si está indispuesto, si tiene algún problema, si se va a retirar definitivamente, si va a volver. De hecho, esto no lo hace ninguno. Si uno ve las sesiones habitualmente de diputados, ellos salen y entran cuando quieren y no dan el motivo por el cual abandonan la sala eventualmente o definitivamente ya. Bueno, una de las cosas, Marcelo, ¿qué tal, Marcelo Felipe? Una de las cosas que se mencionó, digamos, que fue más, digamos, debatida, digamos, fue el tema de, creo que, si no me equivoco, planteó Busarquis, corregime vos, el PLRA de Caguazú, que justamente él propuso como al salida, porque había muchas dudas a la forma de resolver el conflicto, digamos, tanto de la presidencia de la Cámara como también del Pleno, era, hagamos, no hay problema, pero volvamos a votar, pero votemos aquellos, eso que vos decías, votemos aquellos que estábamos en la sala. O sea, usemos la votación, que en diputado uno puede pedir la votación y sale como un resultado digital, digamos, impreso, ¿verdad? Sí. Hagamos como un padrón de esto y hagamos en base a eso, no los nuevos, ¿verdad? Que se vayan incorporando porque vinieron, porque no estaban, qué sé yo, ¿verdad? Sí, eso fue lo que ocurrió. De hecho, Busarquis y otros aclararon esto. Katia González también leyó inclusive esa parte del reglamento, que solo pueden volver a votar en este sentido cuando se trata nuevamente el tema, los que ya lo hicieron anteriormente. Y pidió entonces el diputado proyectista la nómina ya de los que habían votado, ahí verificaron inclusive. Otra medida que se solicitó fue la del video, porque recordemos que todas las sesiones filmadas... Y a la sala técnica. Sala técnica, exactamente. Sí. Pero los de la sala técnica se excusaron. Dijeron que no pueden hacer eso porque si cortaban la transmisión ya para mostrarla al Pleno, ya no iban a poder reanudarla posteriormente. Esta fue la excusa que expuso Miguel Cuevas, presidente de la Cámara, al momento en el que se le solicitó ver ahí mismo las imágenes para saber ya quién había votado o emitido este voto fantasma. Lo cierto es que varios diputados posteriormente igual pidieron que se investigue, que se abra una especie de sumario para conocer o identificar a los diputados que de hecho votaron de manera irregular. Bueno, en definitiva esto ya pasa al Senado entonces. Pasa al Senado esta iniciativa de que ya sea tipificado como crimen el contrabando. Bueno, gracias Marcelo. Gracias Marcelo. Hasta luego. Marcelo Rola, nuestro compañero que estuvo justamente
siguiendo la sesión allí. Pero ya había una desconfianza, porque ya habían pedido, por ejemplo, el voto nominal, Claro. que no ocurrió. Sí. En fin. No, lo que le planteaba Marcelo para mí es clave lo que comentaba él, que la diferencia final de los votos. Sí, 35-41. Claro. O sea, Y bueno. que fuera de esto, hermano, Los yo- números, aumentó Sí, la aumentó. cantidad. Claro. En general, o sea, yo digo, ¿cómo puede ser que en la Cámara de Diputados todavía hoy en día el tema de los votos no Sí. sea una cuestión fija? Porque hoy es porque se da una diferencia, digamos, notoria, etcétera. Pero imagínate lo que sucede en los demás cuerpos legislativos donde uno no tiene Pero- ni idea. Ahora Bueno. las concejalías, o sea, Bueno. las Pero juntas. vos sabés que Mariana, te juro que no es ni queda por comparar ni por defender nada, ¿verdad? Pero en el Senado es a mano alzada. Peor. No, y Ah, eso, o sea, sí. ¿cómo puede ser que No todavía tenés ni un las anda a pedir votaciones por el sean Senado. por una mirada general? No hay Claro, anda a pedir en el ¿verdad? Senado O un sea, reporte de los votos. Cuando esas no manos hay. alzadas se convierten en leyes, o sea, si van a reglamentar algo, por ejemplo, Por la ejemplo, eso. formalización de los votos debería ser. O sea, pero no hay Una de después las del prioridades. incendio, no había en la Nunca hubo. Nunca hubo. El Senado nunca tuvo, no quisieron luego. Ellos, su reglamento Bueno, es ahí está. antiguísimo. Claro, y tampoco quieren actualizar. Sí. No, antiquísimo, Bueno, perdón. vieron lo que es el tema salud, ¿no? Sí, señor. Es un Fue el lío, tema del día. Es un tema del día. Uno tema del día, en realidad. Claro, pero el que vamos a abordar ahora mismo, Sí, por ¿no? favor. Ya después de la pausa. Pero antes Con les el comento. protagonista. Seguramente si sos asegurado IPS sabes de lo que estamos hablando. Y si vas a los hospitales públicos también sabes de lo que vamos a hablar. La atención que se da en condiciones no adecuadas, urgencias en los pasillos, gente que está siendo, de hecho está internada en una camilla, en un pasillo con suero, ¿no? Y hay una institución que debe velar por el correcto cumplimiento Por las condiciones. de la atención exactamente al paciente. Por De todo parte el sistema de la salud. Exactamente. Es la Superintendencia de Salud. Sí. Hasta ayer, o hasta hoy fue, Hasta hoy. hasta hoy, esta superintendencia estaba a cargo del doctor Jorge Rodas. Ay, que ayer, para terminar, nos va a contar la Ujú. gente, después tenemos que ir a una pausita, Sí. que ayer hizo una intervención en el servicio de urgencias del IPS Claro. y había otro hospital que no recuerdo ahora mismo, Sí, no. ¿verdad? Y bueno, parece que ese fue un detonante para que hoy ya no sea el intendente. O sea, está Aparentemente. bien, digamos. Él La fue, gente- hizo su laburo y finalmente o sea, si vos haces tu trabajo y molestás. pero recibió un sí, WhatsApp de muy complicado. Claro, al viejo estilo, Que no era ni ya tiqui- inaugurado con Claro. No era ni, ¿cómo se llama? Ni el gemido, ni el chiquiiqui, no sé qué, No. nada. Era el WhatsApp Chiquiiqui. purete del ministro de Salud que le decía, señor, ¿cómo que va a jugar así, papá? Bueno, a ver, si ¿quieres ver el mensaje? Si tenemos. A ver, vamos a ver el mensaje. No, hay que ¿No? preguntarle al doctor. No, en realidad acá tendría que preguntarle Ah. si podemos ver el mensaje. Ya estamos, obviamente, yo estaba haciendo la introducción, en fin. Pero bueno, estamos con el doctor Jorge Rodas, un doctor de vasta trayectoria, fue decano de la Facultad de Ciencias Médicas, en fin, entre otros cargos importantes. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal, doctor? Para la mesa Bienvenido. y para Hola, los doctor, bienvenido. televidentes. Es de mucho abuso pedirle si puede mostrar el mensaje del ministro. No digo ahora, Y no. ya dentro de un ratito. En realidad no dejé en Ya, el perfecto. vehículo, pero sí ningún problema para comentarle el contenido del Del posteo. mensaje. Y también queremos saber todo el trabajo y todos los informes que estaba justamente reportando sobre Recabando, esto, ¿no? sí. Tenemos una pausita Eh, nomás, hermano. Vamos a hacer una pausita. pausita. Sí. Pero antes les comento, señores, que tenemos nuestro WhatsApp. Ujú. 0992 420 999. Los asegurados de IPS, principalmente, a ver qué Sí, dicen. sos- Seguro obviamente. que ese, gente que da urgencia a los servicios Claro. públicos de salud. Hubo gente que quiso evitar y que se solucione el tema, que ya no se atienda en estas condiciones, que los médicos y los enfermeros vayan, por ejemplo, con guantes, que ya la gente no esté en los pasillos, que se proyecte y se invierta justamente en infraestructura, porque lo que vemos ahora es la falta de inversión. Pero bueno, por ahora no va a poder ser en el sentido de que seguirán las atenciones en los pasillos, por lo menos en IPS y en los otros hospitales. Pero vamos a estar hablando en un ratito sobre esto. Mientras tanto, ahí tenés nuestro WhatsApp, pero con gusto, si nos escribís, vamos a compartir los mensajes. Ya volvemos.
Bueno, ya estamos de vuelta. Casi 7:15, 19:15 de la tarde. Y estamos ya con el doctor Jorge Rodas, ex superintendente de salud, con mucho trabajo y con muchas recomendaciones. ¿Qué tal, doctor? Para empezar, ¿cómo le tomó el WhatsApp del ministro? Que justamente el ministro fue el que lo había convocado, usted presentó un proyecto, en fin, incluso quería crear una institución similar a la NEAES, por ejemplo, como para que vaya habilitando los distintos hospitales, clínicas, en fin, y que vayan monitoreando todo el trabajo de salud, ¿no? Y de pronto esto, a ver. Bueno, en realidad se veía venir. Ajá. Porque cuando estuvimos por el hospital Barrio Obrero, percibimos, no puedo darles evidencia, pero cuando uno va realizando el trabajo, se da cuenta de que de repente hay cierta presión, y si ustedes me consultan de dónde viene, pareciera ser que cada institución, por lo menos del ámbito de salud, tiene algún padrino como detrás con algún interés. Ustedes me preguntan, ¿y quiénes son? Generalmente son gente que están en los cargos, en este momento en los cargos directivos, en los cargos del gobierno, fueron funcionarios de esa institución. Claro. Si uno va a IPS, se dice, no es oficioso completamente, no toques allí porque ese es un avispero y es posible que si toca algo, las avispas, el enjambre se acerca inmediatamente. Si uno va a Barrio Obrero, también se comenta, en fin, fulano, sultano fueron directores, de modo que cuidado, porque pareciera ser de que esta tarea que se conoce poco de la superintendencia, me da la impresión como que es nueva y es demasiado relevante en el ámbito de salud la tarea de la superintendencia, porque es el órgano de control. ¿De control de qué? De la calidad de los servicios de salud. El servicio de salud no es solamente la consulta, el intercambio con el médico, representa infraestructura, representa equipamiento, representa laboratorio, el contexto. A ese contexto conceptualmente se le considera servicio de salud. Y en ese mismo contexto el control es demasiado importante. Doctor, a ver, esta mañana en la radio le preguntaba justamente sobre una primera charla que usted nos contó que tuvo con el actual viceministro de Salud, doctor Julio Rolón, que usted no lo dijo, lo voy a decir yo, fue director del Barrio Obrero. Y que básicamente le dijo, mira acá hay una nota del IPS pidiendo una reconsideración, a ver si podemos, no sé si eso implicaba prolongar, o postergar tu ida de esta mañana, de ese día, ¿verdad? Del día de ayer a la tarde. ¿O qué implicó esa llamada para usted, doctor? Porque después como que usted no se echó para atrás, ¿verdad? O no consiguieron lo que quisieron. Al contrario, yo le llamó, dijo, yo me imagino esa conversación no se pueden probar, pero si uno puede imaginar, dijo, yo no puedo con este llamarle, vos ministro, enviarle un mensaje, un WhatsApp, voy, convocarle nomás ya, ¿verdad? Porque bueno, en realidad la comunicación que tuve con el viceministro a la tarde ya era en un momento después de la clausura. Ah, ok. Es decir, que le llamó el presidente de IPS y le pidió que se prorrogara el tiempo para la redistribución de los pacientes que estaban en el pasillo. Pero hay una cuestión particular y evidentemente hay cosas que no se ajustan a lo que se dice, o por lo menos a lo que se declara, de que ayer nosotros aproximadamente a las 10 de la mañana se procedió al cierre oficial, porque eso implica de que terminó la clausura. 3 horas después estaban transmitiendo en directo por Facebook que estaban levantando ya los mobiliarios de los puestos de enfermería. Es decir, pudieron ubicar todos los pacientes que estaban en los pasillos en alguna sala. En algún sector del hospital. O sea que había disponibilidad, pero
Y probablemente faltaba gestión nomás. Claro. Por eso Sí, dejadez. Y alguna cosa de eso debe haber. Doctor, ¿cuál es un poco, a ver, el detonante, por decirlo? O sea, ¿en qué momento puedo decir, bueno, yo esto sí no puedo soportar? Porque más allá de que la superintendencia tiene ese rol fundamental, esa foto del pasillo, digamos, que es como la realidad de todos los días. Yo no digo que esté bien, ni que sea ideal, y coincido en que es una falta de gestión, porque hay muchas oficinas a lo mejor muy bonitas y con aires que se pueden usar como salas, en todo caso, ¿verdad? Pero es como que se vio siempre así, digamos. ¿Cómo o en qué momento usted decide, dice, no, esto es insostenible, esto tiene que cambiar? Porque es así, pero tal vez a la gente dice, bueno, no hubo tiempo, o sea, ¿qué era tan...? O usted dijo, no, acá realmente se puede, yo veo que no hay decisión y entonces así no puedo trabajar. O sea, ¿dónde estuvo ahí el detonante para la decisión, digamos? Gracias por la consulta y me vas a dispensar no entrar en detalle de algún tema particular. Sí, efectivamente, si estuvo meses, años de esa manera, ¿por qué en el día de ayer, a media mañana, pareciera ser que en apuro una delegación de la superintendencia primero pasó a visitarle, como para visitarle al presidente de IPS, para comunicarle, es una cortesía de que vamos a clausurar? Eso ya estaba decidido. Y sí, tengo que confesar de que hubo una situación particular. Una situación particular en la que las posibilidades a la que iba a derivar esa situación podría ser la imputación del presidente de IPS y del superintendente de salud. Claro. Uno, por incumplimiento de contrato. Voy a explicar después a qué me refiero. Sí, y el otro, como órgano contralor, que no lo hace, que no controla. Claro. Y naturalmente esa situación yo compartí con los directivos. Los directivos del IPS sí me tomó. Eso, a ver, perdón, eso digamos formaba parte del dictamen de algún modo. Eso es ese dictamen o ese informe es lo que podría haber derivado en el... No forma parte del considerando ni del visto de la resolución, pero sí, como órgano autónomo, tenemos esa posibilidad de tomar una decisión de urgencia. Hay otros más que le puedo ir contando, pero usted me consulta directamente sobre este caso. Sí, efectivamente, ¿cuál fue el detonante? Y me parece muy oportuna, efectivamente. Tomamos y compartimos esa decisión con los directivos del Hospital Central. Ellos comprendieron finalmente del por qué a esa hora, por qué no se pospone para 8 días, para 15 días, y lo arreglamos, finalmente nos sentimos presionados y lo íbamos a completar. No, definitivamente ellos entendieron, la directora, la doctora Araujo, me acompañó, entendió, vino la abogada de IPS y como buscando explicaciones, y yo sencillamente le dije, ya lo aclaramos con la directora. Ahora, claro, el tema es, compañeros, es que es la primera vez. ¿Por qué se llega a esta situación y por qué está así el sistema de salud público? Y porque evidentemente la Superintendencia de Salud nunca actuó, digamos. Porque no sé si cerró también la idea, digamos, el detonante fue por esa resolución. Pero entonces. No, el tema es que hace funcionar una institución que estaba con un sello. Sí. Por eso te vas al IPS. Está lacrada. Está, por ejemplo, la gente en los pasillos. Cosa que no tiene que ser. Entonces viene el superintendente, esto no puede ser. ¿Qué hicieron los demás? Y bueno, ahí está. ¿No? Está ahí el tema, ¿no? Dos conceptos quiero desarrollar. Uno, hay que plantear alguna hipótesis sobre por qué, porque parece ser de que cada vez vamos para atrás. Los únicos que están optimistas en este país que van a progresar en salud cuando están como candidatos. No estoy seguro cuando ya fueron nominados. En cada campaña electoral escuchamos de que la prioridad va a ser salud, educación. Este es el momento, me remito a la evidencia. La prioridad son los avisperos, parece, ¿verdad? ¿O cómo era que se llamaban los avisperos? Entonces, realmente la razón del por qué estamos en estas condiciones, porque de hecho partimos con las actividades de estas instituciones prestadoras de servicios de salud irregularmente. Este es el único país donde el presidente de la República y el ministro de Salud desatan la cinta
sin que ese centro asistencial esté habilitado. No tienen los equipos. Está hablando de INDEGA. De todas las instituciones sanitarias. Claro, me refiero a los hospitales. ¿Qué es lo que es la habilitación? Claro. La habilitación, primero, adecua a los estándares establecidos, mínimos establecidos, para el funcionamiento. Hay una matriz que se debe seguir, en fin, la infraestructura edilicia tiene que ser de esta característica, el equipamiento edilicio del mismo, porque los hospitales tienen equipamiento edilicio. Van, por ejemplo, un ejemplo muy conocido son las cañerías para la toma de oxígeno, para el aspirado, corre por la pared, por eso se le llama equipamiento edilicio. Equipamiento médico, recursos humanos, insumos, es decir, para que empiece a funcionar el hospital debe estar habilitado, debe haber cumplido primero habilitado y después de eso poner en funcionamiento que sería el acto de inauguración. En nuestro país, Al revés, Claro. con suerte. desconocen esta primera parte y ¿qué ocurre? Lo folclórico es de que termina el acto y se le habla en el oído al mandamás, se le pregunta si es que te puede conseguir 3 enfermeras porque en realidad no tenemos todavía para la urgencia. Claro. Hay otras veces inclusive que dicen de que hay mobiliario, otro equipo que se acerca para el momento del flash. A la foto. Para la foto. Y después se retira. Termina, eso se va en la casa. Entonces, ese es un tema que quería desarrollar con usted. Y entonces, cuando no parte con la regularidad, eso va creciendo en forma desordenada, Claro, anárquica y llega a una función caótica. En guaraní y con el carnet. Y carne Pucú, permanente más. Entonces, esa es una primera realidad. Por eso la superintendencia, la primera resolución, la resolución número 1, requería a todas las instituciones públicas, privadas, mixtas, que presenten su certificado de habilitación. ¿Cuál fue el resultado? Only one. Uno solo, Hospital Pediátrico Acostaño. Después ninguna, de más de 1.600 establecimientos del país, ninguno presentaron, no lo tienen. Entonces, ese es el primer concepto del por qué quería decirle a ustedes la irregularidad con la que partimos. Pero en el caso Lo mal que estamos. Pero en el caso de IPS, yo creo que, y es más, a los que están mirándonos en este momento, quiero llamar la atención de que aquel que paga de su salario y le paga el patrón otra parte, tiene derecho a conocer cómo están establecidas las cláusulas para su prestación de servicio. ¿Qué significa eso? Ustedes van, voy a ejemplificar, ustedes van a un servicio privado y le lista a ustedes los servicios que se le va a ofrecer. Por ejemplo, terapia 15 días. Claro. Usted no puede ocupar más que eso. Pero usted se enferma, se acerca y si no lo tiene en el lugar, tiene que buscar una alternativa en otro centro que IPS debe hacer. Si yo pago, yo soy asegurado, si yo pago ya mucho tiempo, en el momento que me enfermo, resulta que se me deja en el pasillo. Claro. Totalmente. Doctor, una pausita. Vamos a hacer una pausita. Seguramente hay muchos asegurados del IPS que están acá atentos y entendiendo un montón de cosas. Pero vamos a hacer una pausa. Tenemos el WhatsApp, si tenés mensaje, hacerlo, 0992 420 999. Vamos a una pausa, pero un consejo antes, Mariana. Así es, siento la buena música, siento los clásicos, 107, sentila también online en 7.com.py y en redes sociales como @radio 7py, 1077. La línea de maternidad de Fisher Price está pensada y diseñada integrando las diferentes etapas y necesidades para tu bebé. Por eso pensamos en productos para ellos como chupetes, biberones, sacaleches que sean funcionales, alegres y seguros para una mamá feliz que disfruta de cada instante con amor. El mejor comienzo eres tú. Línea de maternidad Fisher Price. Bueno. WhatsApp. Ahí está, la gente está escribiendo en nuestro WhatsApp. Vamos a leer algunos mensajes. Intensamente están escribiendo. Sí. Vamos a leer algunos, así, bueno, es compromiso. Buenas noches. Este problema de los pasillos de IPS es de mucho tiempo y seguimos aceptando con mucho dolor esa realidad. Sí, la verdad que es tremendo. Le felicito al doctor Jorge Rodas por la decisión tomada y denunciando la corrupción del gobierno. Vamos a leer uno último, a ver. Bueno, buenas tardes. Mi humilde opinión es lo que sigue.
lo que hizo Mazzoleni está mal porque sacar a una persona que hace bien su trabajo. ¿Será que este ministro esconde algo? ¿Será que no quiere que se vea la realidad del IPS? No sé, se ve la realidad, ¿eh? Pero bueno, lo felicito al exintendente por su labor. Ojalá más personas como él surjan. Señores, sin vuelta, qué lástima que le sacan a alguien que quiere hacer bien su trabajo. Doctor Rodas, estás en lo cierto con las medidas que tomaste, cumpliste y lo hiciste muy bien. Lo felicito al doctor Rodas. Hay que tener coraje, corruptos al descubierto. ¿Qué pasa, Marito, con tus promesas? Felicito, ahí Mazzoleni es otro corrupto, dice. A ver, el felicito al doctor Rodas por la decisión tomada y denunciando la corrupción del gobierno. Bueno, dice que el ministro de Salud también es un corrupto. Bueno, este último y seguimos con el doctor. Los usuarios aportantes no pueden tener una oficina de abogados representantes pagados por el IPS. Bueno, la gente está obviamente hablando sobre esto. ¿Qué le ibas a pedir hoy al titular del IPS, por ejemplo? Hoy Sí, le ibas a pedir. le iba a Sí. solicitar si el Seguro Social exactamente qué servicio ofrece a sus asegurados. Ajá. Claro. No es complicada la consulta. Como esos folletos que te entregan en los servicios médicos privados. Naturalmente, si es O un contrato. si es que el asegurado, así como se le denomina, que te paga de su salario, ¿Qué le incluye? ¿Qué no incluye? le paga también el patrón, debe saber, es un derecho, en este caso, del contratante, así esa es la nomenclatura que se utiliza en el privado, el contratante, que el prestador de servicio le debe ofrecer. Sí. Para que definitivamente sepamos si es que dentro de la cláusula, dentro de esa relación contractual, existe alguna cláusula que le da la posibilidad al Seguro Social que le interne a su asegurado en pasillo, en camilla y en pasillo. Claro. Si es que dice que debe ser en cama, el seguro tiene que gestionar, llámese en un servicio tercerizado, encontrarlo. o debe gestionar, ya lo digo Garantizar. todo, hasta conseguir porque ese usuario había pagado por ese servicio previamente. Doctor, a ver, necesito pedirte que seas lo más gráfico y detallista posible. Recibí el mensaje esta mañana, si no me equivoco, o a la noche ya. A la noche. A la noche. ¿Qué dice ese mensaje? Y hay algo que hiciste vos esta mañana al llegar al despacho del ministro de Salud que dijiste, le traigo mi renuncia, dijiste. Sin embargo, o yo escuché mal, corregime y te pido disculpas de entrada, yo escuché por lo menos así. Sin embargo, después dijiste, no, yo decidí no renunciar, quiero que ellos se hagan cargo. No lo dijiste así, pero básicamente, palabra más, palabra menos, que se hagan cargo ellos de la macana que hicieron, ¿verdad? Que me echen si son guapos, ¿verdad? Más o menos. ¿Qué decía ese mensaje de WhatsApp, doctor? Para que le explique por qué lo destituyen. Fue un mensaje cortés, el posteo del ministro, eso tengo que decirle. El señor ministro es una persona muy educada, muy correcto. En lo personal, esa percepción tengo por él. Me envió el posteo diciéndome de que no podía entrar en mi teléfono, su llamada pasaba a la grabadora directo y me pide que presente la renuncia. Y entonces le contesté que sin problema, que mañana a las 8 de la mañana le entregaría esa renuncia. Okay. Conversé un poco con la familia y con la gente que me rodea y ellos me recomendaron no presentarle la renuncia, porque en realidad yo no tomé la iniciativa. Totalmente. Ellos deben tener sus razones que te separen del cargo, porque normalmente, y lo que corresponde en ley, de que cuando alguien destituye a un funcionario, tiene que, sin sumario, tiene que dar Argumentar. una justificación. Pero el hecho de proceder, una cuestión casual, será motivo de una destitución. Por eso solemos mirar, y no sé si ustedes entienden guaraní, pero iñargumento, y es una expresión muy así. Y recurso ahí. Doctor, esa charla que tuviste en el despacho con el ministro, ¿cuál fue qué fue lo que intercambiaron ahí? Bien, como habitualmente. Yo me fui y le entregué mi crachet de superintendente, y le dije, mire, esta es la evidencia de lo que me dijiste anoche, aquí vine para eso, pero, en fin, yo le solicito que, en fin, me separe del cargo y, en fin, para que yo sepa los argumentos del por qué fui
destituido oficialmente. Doctor, ¿cuál es? ¿Y qué te dijo él? Pero Mariana, ¿qué te dijo? ¿Cuál fue la respuesta de él? No se dio ningún problema. Eso no, Mariana. ¿Cuál es un poco la percepción, digamos? Porque justamente me hicieron un comentario respecto a lo que decíamos en el bloque anterior. Y creo que los pacientes no tienen luego que estar en los pasillos, digamos. Pero el pedido claramente, nada más para ponerlo en tus palabras, digamos. El pedido no es que se le deje atender a la gente, no, ni que haya menos, ni que se les atienda menos porque ya no están en el pasillo. El pedido concreto, digamos, de este caso era básicamente que esa gente que está en el pasillo sea reubicada en mejores condiciones. Sí. Porque también algunos dicen, no, pero no, si no hay lugar hay que atenderles, pero en realidad el pedido nunca fue dejar de atenderles, sino que todos quienes están atendidos tengan mejores condiciones. Eso es lo que quiero entender. Sí, sí. No como plantean algunos que están diciendo, no sale porque no quiere que se le atienda a la gente. Miren, primero hay que entender de que nunca se clausuró el servicio de urgencia. El servicio de urgencia es enorme. Lo que se clausuró fue el servicio de clínica médica que funciona en el pasillo. Es decir, como una sala de internación más funciona el pasillo, con puesto de enfermería, sí. De alguna manera lo que rubrica que funciona como tal. Una extensión del pasillo. Entonces, lo que nosotros decimos en esta resolución de que se clausura el servicio de clínica médica que funciona en el pasillo, así, claro, puntual. ¿Puedo leerlo acá, doctor? Sí, con mucho. Porque son 5 puntos, los más importantes. El primero en la resolución sobre este tema, disponer la clausura del servicio de internación de pasillos de la Unidad de Emergencia Médica Adultos, UEMA, del Hospital Central del IPS. Artículo 2. Disponer la derivación de los pacientes internados en ese servicio clausurado a otros servicios asistenciales conforme a los compromisos contractuales que está diciendo el doctor, asumidos tanto con los asegurados como con las patronales, que son los que pagan. Artículo 3 dice prohibir el ingreso de nuevos pacientes en calidad de internados en este servicio clausurado. Artículo 4, designa como responsables del cumplimiento del artículo 1 del presente resolución. Acá está. Esta es la... Traducido, resumido nomás, yo quiero decir esto, Pedro. Sí. En realidad, esta resolución le dice, señores IPS, paguen una sala privada si no entran en el IPS y sáquenle a la gente del pasillo. O sea, básicamente está pidiendo bienestar para los pacientes. Atiéndanle como corresponde. Claro, para eso doctor, cobran. Nos quedamos sin tiempo, pero queríamos nosotros no dejar pasar esto, importante. Yo creo que el problema es que quiso hacer funcionar una institución que hasta ahora evidentemente es un sello de goma y sirve únicamente para generar rubros. Y hay que ver qué dice Mazzoleni, porque a él le gusta tanto que estén en el pasillo. Y bueno, no sé, tampoco da resultado, o sea, tampoco da otra opción, claro, porque la gente sigue en el pasillo. ¿Te imaginas, Pedro, perdón, para ahondar más nomás, la gravedad de la situación cuando te dice, doctor Roda, tiene un mapeo de todas las instituciones, cuando no pudimos llegar a ese nivel de detalle por el tiempo, dice, solo una te dijo. Sí, solo una. Acostañú de 1000 y nada más, de 1600. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias a ustedes por el tiempo. No, por favor, gracias por venir. Muchas gracias. Bueno, hacemos una pausita, señores y señores, y seguimos ya con otro tema pasaje. Bárbaro. Bueno, otro de los temas del día, finalmente después de 1 o 2 semanas, se dio a conocer vía el decreto los nuevos precios del pasaje para el convencional, para los diferenciales y también el tema del subsidio. Estamos con César Ruiz Díaz, titular de Cetraban. ¿Qué tal, César? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo le va? Un placer compartir el programa. Bueno, quiero saber cómo está el sector. ¿Está conforme con esto, con estos valores o qué piensan ustedes? Conforme de haberse respetado el número final, el número final del servicio convencional y el número final del servicio diferencial. Ahora, la siguiente decisión del cómo se hacía para llegar a la tarifa final era una decisión política y no empresarial. Tardamos mucho, César. Se tardó más de lo que corresponde. Y quiero hacer una analogía. Sí. Cuando baja el precio del combustible, aparecen todas las figuras políticas en primera plana para anunciar la baja del precio del pasaje como impacto de la disminución del precio del gasoil. Cuando se da la pirámide a la inversa, falta ese coraje y esa hidalguía, ese liderazgo para asumir y enfrentar la situación. Por eso
siempre es muy importante ponerle el rostro a lo que cada tiempo nos otorga, que significa en otras maneras poner la cara. Bien. Igual yo creo que los números se hablaron ya bastante en la jornada, digamos, pero hay gente que está llegando a la casa y básicamente la noticia, esta señora, mañana cuando usted se levante al trabajo y se vaya, el pasaje tiene nuevo precio. Podemos recordar un poco, digamos, los números y también explicar un poco lo que es este margen del subsidio, digamos, que es lo que se vuelve a implementar ahora, ¿verdad? O sea, lo que se respeta, el mismo margen. El servicio convencional termina costando ahora 2.500 guaraníes. El pasajero paga 2.400 y el subsidio 100 guaraníes. Le cubre 100 guaraníes, es decir, que el Estado paga en nombre y representación de cada pasajero 100 guaraníes. En el servicio diferencial, el pasaje cuesta 4.100 guaraníes, el pasajero abonará 3.700 y el gobierno en materia de subsidio pagará 400 guaraníes. Y algo así tan básico que yo sé que parece moneda, pero así se maneja el pasaje. ¿Van a estar preparados para los vueltos o hasta ahí te puedo decir? Esa es una pregunta que bien calza al representante, al responsable dentro de nuestra sociedad de la provisión de monedas y billetes, de la provisión en el sistema financiero nacional, que es el Banco Central del Paraguay, al cual siempre hemos acudido en ocasiones de los reclamos por parte de los pasajeros, porque también insistimos en que el pasajero tendría que hacer un pequeño esfuerzo de subir con el pasaje justo, como ocurre en cualquier parte del mundo. Vos sabés que estaba pensando, O César, con respecto a el estas... billetaje. Claro, es que justamente con el tema de las monedas, etcétera, etcétera, se están cambiando las unidades de transporte y también para el control del tema del subsidio, porque estamos hablando de plata pública, ¿no? Y todo cae en el tema billetaje electrónico. El billetaje hoy se va a tener más control, se va a saber, en fin, se va a hacer un montón de cosas. ¿Qué pasa con el tema del billetaje electrónico? ¿Por qué que no avanza? Que está paralizado, dicen, terminó la gestión de una comisión y la otra todavía no asumió, en fin, ¿cuál es la situación? Todas las normativas vigentes en materia de billetaje electrónico y las disposiciones y resoluciones del Viceministerio de Transporte determinan con claridad que todas las empresas interesadas en ser prestadoras del servicio deberán sufrir un proceso de homologación. Claro. Que significa un proceso de definiciones técnicas y operacionales, todas ellas avaladas con contratos firmados con empresas transportistas. Es decir, nosotros hemos dado cumplimiento a todas esas prerrogativas. EPAS, que es la empresa paraguaya de servicios Sociedad Anónima, es la empresa que fue contratada por Cetrapam, sí. Han firmado contrato con 1.419 buses. Y son 5 exámenes los que se tienen que rendir. A la fecha se han aprobado 4 exámenes y se ha enviado una nota al viceministro de Transporte solicitándole se abra la mesa número 5 de exámenes a fin de que el último examen. Ya. Nosotros contamos con las actas de la autoridad de aplicación, que es el Viceministerio de Transporte, que certifica que hemos aprobado la etapa 1, 2, la 4. La 3 está vigente porque es una cuestión donde los privados tienen que ponerse de acuerdo en términos de una comisión de interoperabilidad, donde el Estado no tiene participación porque esto es un negocio privado. Entonces lo que pedimos a la autoridad es de que abra la posibilidad de rendir ese 5º examen a fin de que podamos culminar el proceso de importación del equipo hardware que tiene que ser instalado dentro de los buses. César, quiero una consideración un poco más política de tu parte, más como líder gremial, digamos, ¿verdad? Un gremio muy importante. Y justamente lo que te preguntaba como primera cuestión al inicio de tu intervención, donde decía, ¿por qué tardaron tanto? Y vos hablabas básicamente que hay que mostrar la cara, que el liderazgo implicaba eso. O sea, pero, ¿qué es lo que te dicen a vos? ¿Por qué se tardó de verdad? Porque a mí, eso es lo que tiraron ahora, el tema que se estudió toda esta cantidad de días en el equipo económico, yo no creo, pero ni aunque me lo vendan, no lo voy a creer nunca. ¿Qué pasó en realidad? ¿Nos animaban a decir? ¿Tuvieron que ir al PLRA para en medio del apriete de los periodistas decirlo en ese momento? ¿Usaron lo del PLRA como una cortina tratando de taparlo del pasaje? ¿Qué te decían aún estos días? ¿Vos le exigías ya respuesta y no te decían nada? Y silencio sobre texto de que había un análisis profundo, un análisis sobre distintos escenarios que ellos estaban estudiando. ¿Cuáles son los escenarios? La posibilidad de trasladar el sobrecosto al 100% a los pasajeros. Eso implicaba una revolución política en términos de decisión, porque hay que dar explicación a 750.000 personas que al final del día representan el interés general de la nación.
analizaron seguramente el impacto de los subsidios, si tienen los recursos o no tienen los recursos. Es decir, habrán dado vuelta el tema de una manera tal que llegó a crispar los ánimos del sector empresarial, porque el sector empresarial también ha invertido más de 70 millones de dólares en la renovación de la flota, con créditos mediante el Sistema Financiero Nacional, donde están prendados los buses, propiedades, activos. Entonces eso generó una preocupación en demasía, habida cuenta de la disparada que tuvo el dólar. Pero una explicación que tenga un rigor científico, técnico, no existe, por haberse tomado la dilación en el paso del tiempo. Es más política en todo caso. Era asumir el costo. Por eso dije, la decisión final no era empresarial, era política. Pero César, obviamente ya el ministro antes de esto dijo, a unos 20 días atrás, cuando se comenzaba a hablar, en fin, decía, bueno, si el Estado está en condiciones de continuar con el subsidio, lo dijo claramente. Lo que pasa es que me llama la atención el monto, cuando se le pregunta, che, pero ¿cuánto es el monto que el Estado va a destinar a este subsidio? Él dijo 4 millones de dólares al año, pero no cierra esa cifra que tiró el ministro, porque de hecho estuvimos hablando esta mañana, me decías más o menos son 600, y ahora con este aumento 625.000 dólares mensuales, y haces por 10, son 6 millones y pico, más 2 meses son, bueno, algo así como 7 millones de dólares, ¿no? Sería así. La ecuación es muy sencilla. A ver. Tenemos 1.194 buses convencionales, que si calculamos a 100 guaraníes por 638 pasajeros nos da la suma de 3.080 millones aproximadamente. Sí. Números más, números menos. 3.000 millones redondeados. Tenemos 766 buses diferenciales que transportan 414 pasajeros a razón de 400 guaraníes, nos da unos 2.600 millones. Sumado eso y dividido por 5.900, el tipo de cambio del día de hoy, llegamos a $1 millón por mes, que sería la necesidad para subsidiar a la totalidad del sistema. Claro. Una totalidad que generalmente no se da porque empresa de transporte que no haya cumplido un requisito, se le cae el subsidio, entonces ese dinero no es imputado. Bien. Sí. Un poco en la línea, digamos, política también, César, no de política en sí, sino del trabajo que están haciendo siempre ustedes con los gremios. ¿Cómo ves vos, cómo evaluás vos el trabajo del gobierno en estos primeros días? Sobre todo considerando lo que mencionabas, yo creo que con cualquier gobierno que haya tenido que tener esta conversación con ustedes, anunciar la suba del pasaje es probablemente la decisión que menos quieren tomar y que menos queremos nosotros que tomen. Pero, ¿cómo evaluás vos ese manejo de esta situación desde el lado del gobierno? ¿Están satisfechos? Satisfechos aún no. Decir que estamos satisfechos va a ser mentir y no es nuestra costumbre mentir. Pero creemos que se puede construir si ellos tienen los razonamientos técnicos por sobre los políticos. ¿Qué quiero decir? Hoy, por ejemplo, es importante entrar a discutir con ellos, no un aumento en el precio del pasaje. Ha llegado el momento donde se tiene que empezar a discutir la posibilidad de reducir los costos de operación y fortificar la posibilidad de que ellos tengan más fuerza en el accionar de control en las calles. ¿Qué quiero decir? Sacar de circulación los vehículos chatarra, caer con todo el rigor de la ley sobre jueces sinvergüenzas que dictan medidas cautelares y que permiten que hoy estén circulando unidades que deben 2.000 millones de guaraníes a IPS. ¿Esta que se quemó esta mañana, por ejemplo? Esa que se quemó esta mañana, hay que investigar bajo qué régimen y condiciones la Municipalidad de Asunción le da el permiso. Y todo eso nos conduce a una sola situación: llegar a hablar seriamente con el gobierno de modo a crear una sola unidad de mando con un solo criterio que nos marque el norte sobre un plan maestro de transporte. Es decir, que el Viceministerio de Transporte absorba a la DINATRAN o que la DINATRAN absorba al Viceministerio de Transporte, o la creación de un Ministerio de Transporte que tenga que reglar en esta materia, y como sucede en cualquier parte del mundo. Pero en nuestro país es inadmisible que dos instituciones tengan el mando del transporte público en un mismo territorio con criterios diferentes. El resultado está a la vista. Y con jerarquías inferiores también, pues, viceministerio. No, y bueno, evidentemente también hay que ver la pata de la justicia. La parte de la justicia tiene que hacerse una revisión profunda. Totalmente. Yo siempre soy del criterio más simplista. Las leyes, las resoluciones, los decretos están. Lo que falta es el castigo, la casación de la matrícula de estos jueces, que seguramente con aditamentos extralegales proceden a dar vida a los Frankenstein. Y más aún cuando estos Frankenstein del transporte público
están transportando lo más valioso que son las vidas humanas. Gracias, César. Un placer. César Ruiz Díaz, señoras y señores, presidente de Cetrapan. Desde esta medianoche varía el precio del pasaje, los convencionales 2.400 y los diferenciales a 3.700. Nos estamos yendo, nos reencontramos mañana. Hasta mañana, señores. Gracias por Chao. estar. Hasta mañana. Chao, chao. Chao. Sensations make me feel